Bien, la siguiente comunicación es ensayo clínico Big Now, Bictegravir, emtricitabina, tenofovir, alafenamida, como tratamiento de primera línea en pacientes VIH naïf en un modelo de atención de inicio rápido. Y presenta a Carmen Hidalgo del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Buenos días y gracias por haber seleccionado esta comunicación como un oral. Y bueno, yo vengo a hablar en nombre del grupo de estudio. Como todos sabéis, el VIH o la infección sigue diseminándose y bueno, se han establecido nuevas estrategias, como todos sabéis, para intentar ayudar a la utilización del preservativo o la circuncisión, como son la PEP, la PrEP o el inicio rápido, ¿no? Y por otra parte, dentro de los tratamientos antirretrovirales de elección se encuentra en pacientes NAI el combo de Bictegravir FTZ-TAF. De forma que establecimos como objetivo de este estudio analizar en pacientes naïf la eficacia, seguridad, satisfacción y adherencia a este fármaco en un modelo de inicio rápido. Es un ensayo clínico de fase 4 multicéntrico abierto de una sola rama, con periodo de inclusión enero de 2020 junio del 2022, como veis, en pleno COVID, realizado en pacientes naïf con una serología confirmada, a los que se les prescribe este combo el primer día que acuden a la consulta de especialistas en infecciosas, con una serología de VIH confirmada, sin datos de carga viral plasmática o poblaciones linfocitarias. Los pacientes incluidos procedían de 15 servicios o unidades de enfermedades infecciosas o de medicina interna, pertenecientes a hospitales españoles del Sistema Nacional de Salud. Los criterios de inclusión en aquel momento pensamos que, bueno, pacientes infectados, con serología confirmada, mayores de 18 años, con función renal normal y tras firma de consentimiento informado. En exclusión excluimos a mujeres embarazadas en aquel momento y probablemente las incluiríamos, pacientes con pronóstico vital inferior a la duración del estudio o a los que su médico preveía realizar un cambio de tratamiento antes de que acabase, ¿no? Interacciones medicamentosas, violación de protocolo. Definimos las variables de estrategia de inicio rápido porque, bueno, realmente cuando uno revisa este tema no está claro. La primera revisión o metaanálisis que se hizo, que fue por el 19, bueno, ponía que este tipo de estrategia incluía las 2 primeras semanas, luego se han hecho otro tipo bueno, sí, se le ha dado otro valor y entonces lo que nosotros hicimos fue que en ese momento incluimos 2 conceptos: tratamiento inmediato, aquel que se hacía el mismo día, se prescribía, y tratamiento rápido en las 2 primeras semanas. Eso siempre sin tener datos de evidencia ni de serología, de virus B, ni de CD4, ni de poblaciones, solamente que tuviera un hemograma y una bioquímica. Analizamos la satisfacción al fármaco según la encuesta que todos conocéis, todos los que habéis hecho ensayos, y la adherencia al TAR también mediante la encuesta SMAC. Este es como el diagrama. A los pacientes le hicimos medidas antropométricas en la basal 4 semanas, 24 y 48. En la basal también le hicimos un test de resistencia genotípica y si fracasaban también se le hizo, aparte de que se incluyeron por una bioquímica con sus poblaciones. Hicimos un subestudio de dexagraso en el que participaron al final solo 15 pacientes, que fueron los que pertenecientes al centro que organizaba, que era el nuestro, y que aceptaron su realización. Y aparte la satisfacción y la adherencia, que la hicimos en las 4, 24 y 48 semanas. Como veis aquí se incluyeron 208 pacientes, 27 se cayeron, 20 por pérdida de seguimiento. Pensad, estábamos en pleno COVID, o sea que yo creo que se produjeron menos pérdidas, que en otros estudios de Tisantri. Hubo 2 personas que se retiró por efectos adversos, 2 que se quedaron embarazadas y 3 pacientes que empezaron con una medicación que tenía interacciones medicamentosas. Luego hubo 3 pacientes que presentaron fracaso virológico, que luego os cuento. Bueno, de ellos veis que la edad media era de 35 años, la mayoría eran hombres, hombres que tenían sexo con hombres. El 98,6% se prescribía el tratamiento el mismo día que acudían a la consulta y en el 1,4% se le administró en la primera semana. Como veis, el 43,3% de los pacientes tenían cargas virales más de 100.000 y un 22,1% CD4 menos de 200. Hasta un 23%, 22,6% estaban en estadio SIDA y un 4,3% estaban coinfectados por el virus B. Bien, en cuanto a los resultados en salud, como veis, el análisis por intención de tratar era del 84%, en el modificado de un 94,6% y por protocolo de un 98,3%. Hasta un 10,1% tuvieron blips.
que estaban definidos por esos pacientes que se quedaban indetectables, luego aparecían carga viral y luego se volvían a suprimir en la siguiente determinación. Fracaso virológico 1,7 y la satisfacción y la adherencia al sistema, pues fijaros, muy alta, ¿no? O sea, el 100% o del 90% en cuanto a la satisfacción. Cuando analizamos si esta efectividad se veía afectada por los CD4 menor o mayor de 200, cargas virales mayor o menor de 100.000 o el sexo físico, hombre-mujer, pues no había ninguna diferencia estadísticamente significativa. Estos eran los 3 pacientes que fracasaron y, como veis, bueno, los 3 eran hombres, partían de unas elevadas cargas virales, bueno, sobre todo el último, de 10 millones. Y bueno, las cargas virales en el fracaso, como veis, 178, 1.491 y 307. Pero ni se detectaron mutaciones de resistencias basales ni tampoco en el fracaso. Es verdad que uno de ellos no llegó a amplificar. Y bueno, realmente eran problemas de adherencia que los investigadores volvieron a resuprimirles poniendo Biktarvy o asociándole darunavir cobicistat, que fue el primer caso. Bien. En cuanto a los cambios que se produjeron a lo largo a lo largo del estudio, pues bueno, comentaros que las cargas virales se quedaron indetectables por debajo de 1.000 en las primeras 4 semanas. Nosotros también hicimos un análisis a 24 semanas de seguridad que se presentó en el EA el año pasado y se produjeron empeoramientos de aclaramiento de creatinina hasta semana 24, pero como veis luego entre la semana 24 y 48 ya se mantuvieron estables. Aquí en esta cohorte de pacientes se mejoró el perfil lipídico, como veis el cociente de colesterol total HDL se redujo hasta las 24 semanas y luego se mantuvo estable. También se mejoró el perfil hepático y se produjo un incremento que fue constante de 4 kilos de peso, de 74,3 a 78,3 y un incremento de la circunferencia también entre la 4 y la 24. A partir de la 24 semanas el perímetro abdominal se mantenía igual. Y en cuanto al índice de masa corporal, como veis, se produjo un incremento de la población que tenía más obesidad, pasó de ser un 8,7 a un 14,6. Se produjo una reducción de la población que tenía normopeso y lo que era el bajo peso y el sobrepeso se mantuvieron sin diferencias estadísticamente significativas. No hubo ningún paciente que incrementara el peso por encima del 10%. En cuanto al DEXA graso, es una tabla difícil de ver, pero deciros que no había alteraciones en cuanto al depósito de masa magra, masa grasa, ni en extremidades, ni en tronco, ni depósitos anómalos cardíacos, ni hepáticos, ni que se produjera alteración en la distribución ginecoide o androide de la grasa. En cuanto a los efectos adversos, bueno, pues se presentaron al principio, en la primera semana, hubo 2 pacientes que hubo que retirárselo, uno porque hizo una reacción alérgica importante y otro paciente porque empezó con síntomas gastrointestinales totalmente achacables al fármaco. Como veis, bueno, pues los efectos adversos parece que fueron reduciéndose con el paso del tiempo, donde la mayoría, bueno, los más frecuentes, porque hacíamos una historia detallada de efecto por efecto, bueno, pues eran nerviosismo, ansiedad, insomnio, alteración del humor, aerofagia, cefalea, fatiga, diarrea. Bien. En cuanto a las limitaciones o fortalezas de nuestro estudio, bueno, pues tiene las limitaciones propias del diseño, es un ensayo abierto, no randomizado, pero que es exactamente igual a los ensayos que se han hecho de TIS and TRIC, como fue el Diamond o el STAT, y entre las fortalezas el gran número de pacientes incluidos, hasta ahora el doble prácticamente con cualquiera de ellos. Por otra parte, analiza más parámetros como la satisfacción, la adherencia al tratamiento, por ejemplo, el dexagraso, que se hizo en un subgrupo y que puede ayudar a mejorar el conocimiento sobre el incremento del peso en estos sujetos. En conclusión, nuestro grupo llegó a pensar que este fármaco es el tratamiento antirretroviral ideal para la estrategia de inicio rápido en pacientes naïf, que está recomendada por todas las guías de práctica clínica, incluyendo instituciones como, por ejemplo, la OMS, por una parte, por su alta tasa de efectividad, seguridad, rapidez de supresión virológica y, por otra, por su capacidad de generar satisfacción y adherencia de los pacientes naïf al sistema sanitario. Bictegravir FTC-TAF en esta población provocaba un incremento de peso leve moderado, sin depósito anómalo de grasa o incremento de masa grasa o magra, con un perfil lipídico y hepático pues que eran favorables. Solamente me queda agradecer a los IP, a sus instituciones, a Gilead por financiar este proyecto y, por supuesto,
a los pacientes y a los familiares que nos sufren día a día. Gracias. Fede. Habéis decidido inicio rápido, como que en la primera visita, fundamentalmente, la mayoría se les pone tratamiento. En las unidades estamos muy concienciados con eso, pero ¿habéis analizado cuánto tiempo había pasado desde que esos pacientes estaban diagnosticados y desde que estaban infectados? Pues mira, realmente no, y te voy a decir por qué. Porque esa pregunta que tú me estás haciendo, no está analizando al médico VIH, que es lo que nosotros queríamos analizar. Analiza lo mal o lo bien que va el sistema sanitario. Y he de decirte que cuando empezamos a mirarlo, en algunos era terrible. Había unos retrasos terribles. Como ves, hay gente que llevaba hasta cerca del 50%, bueno, un 20% tenían un estadio SIDA, ¿no? Entonces, y los CD4 eran menos, no, perdón, el 44,3% tenían CD4 menos de 200. Entonces, esa parte no se analizó. Nosotros analizamos lo que es la estrategia en la llegada a esto, pero no antes, porque antes lo que te está evaluando es cómo funciona el sistema sanitario. A lo mejor en Madrid va muy bien, a lo mejor en Granada va fenomenal, pero a lo mejor, ¿qué te digo yo?, en Lugo va mal, ¿no? Entonces era un estudio multicéntrico, eran 15 y realmente no íbamos a dar una imagen homogénea, porque cada comunidad autónoma funciona de una manera. En unos sitios funciona mejor la atención primaria, en otros... Y por eso se decidió que no, ¿eh? ¿Y tiene mucho interés tratar el mismo Sí, día ya. en pacientes que llevan 3 meses infectados? Claro, estoy totalmente de acuerdo. Si estuviéramos en un sistema sanitario donde todos fuéramos iguales, sí, pero es que no es así. Félix. Gracias y enhorabuena por la presentación. Me ha llamado la atención que hay una proporción considerable de pérdidas durante el seguimiento y algunos pacientes con fracaso virológico, que has presentado el análisis de esos pacientes. ¿Las pérdidas, analizasteis las pérdidas? ¿Tenían algunas características diferenciales los pacientes que se perdieron? Y si estos resultados de vuestro estudio son comparables a otros estudios similares. Bueno, pues gracias por tu pregunta. Estas pérdidas eran inferiores a las del estudio Diamond o al estudio STAT, que estaban por encima casi del 14%. El nuestro era un 9,6%, teniendo en cuenta que ocurrió durante el periodo de la COVID. Recordad, empezamos en enero de 2020 y terminamos en junio de 2022. Nuestro endpoint era semana 48. Y esos 20 pacientes fueron pérdidas de pacientes porque luego aparecieron, podríamos decir datos, pero, en fin, hubo mucha gente que no quería venir a los hospitales, la mayoría de ellos. Pero ya te digo, estábamos por debajo, nuestras pérdidas son por debajo del 10% y además por debajo de las pérdidas que han tenido otros estudios de Estudiantis como el Diamond o el STAT. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente comunicación.